Sí, sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Lamentamos el retraso por cuestiones de tránsito vehicular. No fue posible que nuestro ponente llegara un poquito antes. Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Germán Hernández Cruz. Es un personaje destacado del deporte, coordinador deportivo de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor tiene una licenciatura en organización deportiva, una maestría en ciencias de ejercicios especiales para deporte de alto rendimiento y un doctorado en actividad física y calidad de vida. El doctor nos va a tratar el tema de el deporte y la cultura física y el alto rendimiento en edades infantiles y juveniles. Les pido por favor un aplauso para él, por favor. Le cedemos la palabra a nuestro ponente y les pido por favor que al final de la sesión podamos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a permitirle que nos haga su exposición y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. ¿Puedo cambiar la dinámica? Por supuesto. Gracias. Bien, buenas tardes. Como es un taller, la idea es que fuera una parte teórica práctica. Les doy un poco las bases de lo que es esta forma o este sistema de planificación que va enfocado principalmente para las edades tempranas. La segunda parte es irles explicando el cómo nosotros pudiéramos ir organizando y distribuyendo el trabajo de cada una de las capacidades. Es por eso que me gustaría que esa parte fuera más práctica y ustedes tuvieran oportunidad de tomar nota. Que al igual, la presentación quedará ahí, podemos darle mis datos, si alguno de ustedes le toma mayor interés a la forma de trabajo, con todo gusto lo pudieran ustedes o contactarme o tener acceso a esta información. Mañana vamos a dar una plática sobre el entrenamiento infantil desde una perspectiva fisiológica, pero enfocándolo un poquito más hacia la coordinación. Me ha gustado las dos pláticas que han tenido ahorita sobre la planificación, porque si ustedes se han dado cuenta, inclusive la última, que era sobre el fútbol, pues hacía mención sobre muchos sistemas de entrenamiento o métodos de entrenamiento. Y todos ellos iban enfocados principalmente ya a edades más avanzadas, sobre todo cuando se está trabajando con atletas de alto rendimiento o con edades un poquito más, o etapas más consolidadas en el deporte. Pero finalmente, y ambos, tanto el profesor de Cuba como el de España, hacían mención que el trabajo en edades infantiles era muy importante y que pudiera ser un poco descuidada la planificación o el entrenamiento en esas edades. Entonces yo trataré mañana por la mañana, en la plática que les voy a dar, hacer mención de algunas generalidades en el aspecto de las capacidades condicionales y principalmente las capacidades coordinativas. Hoy pues trataremos de ver en sí en qué consistiría una forma de trabajo considerando o integrando la coordinación dentro de un sistema o dentro de tu planificación deportiva. Principalmente enfocándonos en la edad infantil. Vamos a considerarlo la edad infantil o una edad ideal, idónea para iniciar la etapa de entrenamiento, prácticamente cuando los niños están empezando su nivel escolar, el primer grado de primaria. Sabemos que en el preescolar, pues también los niños ya hay mucho interés y mucha demanda sobre el entrenamiento deportivo. Sin embargo, pues todavía los niños pues tienen 4 o 5 años en esas edades
realmente el entrenamiento tendría que manejarse con mucho cuidado. Inclusive, no debería, desde mi perspectiva, ser una práctica exclusiva de un solo deporte, sino brindarle más herramientas, que es lo que busca la educación física. Ya más o menos en primero de primaria, pues los niños tienen 6 años, terminando el sexto de primaria, pues tienen alrededor de 12, 13 años algunos niños. Y sobre todo la edad de secundaria, también es una edad en la cual todavía estamos muy a tiempo para trabajar todos esos aspectos relacionados a la coordinación. Sobre todo porque en la secundaria ya nuestros atletas o los jóvenes pues están en edad para recibir estímulos de otro tipo de capacidades. Todos los que son las capacidades físicas, no sé si recordarán un esquema que presentó por ahí el maestro de Cuba, donde mostraba qué capacidades trabajar y en qué edades. Entonces decía que la resistencia aeróbica, pues más o menos ahí por los 8 años, 12 años, pero todas las demás a los 14, 16 años. Yo también voy a hablar un poquito de eso y les voy a mostrar, hoy no, mañana. Pero bueno, es como que darles una introducción y tratar de fundamentar esta forma de trabajo. También nos mencionaban ellos, qué bueno que un entrenador de alto nivel, como es el maestro o el doctor de España, el doctor Orellana, que nos decía que hay muchos métodos de entrenamiento, muchos sistemas de entrenamiento, y no todos aplican a todos los equipos. Algunos de ellos, o tú como entrenador, vas a tener ciertos resultados de acuerdo a las características de los atletas que te han tocado, de acuerdo a las posibilidades o recursos que tú tengas en tu dependencia, en tu institución. Entonces, el hecho de que a cierto club le resulte favorable una forma de entrenamiento, no significa que para mí, mi equipo también vaya a funcionar. Bueno, él también nos hablaba un poquito sobre cómo ha ido evolucionando la planificación deportiva desde antes de Matviet, y él apuntaba perfectamente que pues, Matviet fue uno de los primeros, o el primero que se atrevió a empezar a darle orden a lo que era la planificación. No significa que antes no se planificaba, sino que empezó a hacer publicaciones, ¿no? Entonces, pues, a él le atribuimos el sistema tradicional, y luego a partir de ahí pues ya vinieron todos los que probablemente nosotros conozcamos. Prácticamente pues, lo que yo les comentaba, él hablaba ellos hablaban sobre la importancia del desarrollo de las capacidades físicas, lo que era la fuerza, la resistencia y las derivaciones que cada una de ellas conlleva. Y hablaban sobre la coordinación. Y si ustedes como entrenadores, no me dejarán mentir, ven algún sistema de entrenamiento o algún método de entrenamiento, hablan sobre coordinación. Y probablemente pues, todos los que nos hayamos formado dentro del área de la educación física, ciencias del deporte, como se llame la carrera que hayamos estudiado relacionada al deporte, nos habrán dicho que la coordinación pues, es un conjunto de capacidades que forman este aspecto que le llamamos coordinación. Si entendiéramos coordinación, pues es una forma de cómo ejecutar acciones relacionadas a la práctica deportiva con mayor eficacia, con mayor eficiencia, inclusive economizando la energía que nuestros metabolismos pues, proporcionan para hacer esas actividades. La coordinación, dice, solo se puede desarrollar de manera óptima si se entrena desde edades muy tempranas. Adelantándonos un poquito. Pues la fuerza pues, depende mucho de los músculos, de hormonas. La resistencia pues, de nuestro sistema cardiovascular. Y son sistemas que van a ir avanzando o se van a ir desarrollando conforme los niños o conforme nosotros fuimos creciendo. Es decir, al llegar a la adolescencia pues ya tenemos una edad más, estos sistemas ya están más desarrollados. Pero la coordinación depende del sistema nervioso central.
Y el sistema nervioso central es de los primeros sistemas que logra su maduración a tempranas edades. Entonces es ahí donde se fundamenta la importancia del desarrollo coordinativo en edades tempranas. Los que habremos trabajado en educación física, con el modelo anterior, bueno, con el actual ya ven que se ha cambiado a un sistema, a un modelo de competencias. Pues antes hablábamos sobre ejes temáticos, había un eje particular que trabajaba todas las capacidades coordinativas y también las condicionales. Entonces, ese era uno de los fundamentos, es decir, en tempranas edades nosotros tenemos que trabajar mucho e insistir en la coordinación, pero dividida en cada una de sus capacidades. Eso es lo que agrega esta forma de trabajo. Si hablamos de capacidades condicionales, pues identificamos perfectamente las 4 que son. Y cuando tú estás planificando dices, ok, yo le voy a dar X porcentaje a la fuerza en la preparación general, X porcentaje a la resistencia en la preparación física especial y en la competencia. Como tú vayas dividiendo tus periodos o tus mesociclos, como le quieres llamar. Y cuando hablábamos de la técnica, pues le dabas un tiempo, de la táctica, y cuando llegaba el aspecto de la coordinación en modelos tradicionales, pues decía, vamos a trabajar X porcentaje de coordinación, ¿qué? Pues coordinación en general. Lo que buscaba o lo que busca esta forma es desglosar y dedicarle un tiempo muy particular a cada una de estas capacidades y darle la misma importancia que pudiera tener el desarrollo de la fuerza, de la resistencia, inclusive flexibilidad o la técnica, táctica, todas las demás capacidades. Hay diferentes trabajos que se hicieron, particularmente en Monterrey, ahí en la universidad, como el maestro me presentaba. Nosotros tenemos una maestría, ahorita se llama Maestría en Actividad Física y Salud, con orientación en deporte de alto rendimiento. Entonces ahí muchos profesores se animaron y empezaron a probar esa forma de entrenamiento. ¿Cuáles eran las ventajas, cuáles eran los beneficios contra otro tipo de modelos? Y esos trabajos definitivamente nos mostraban que el dedicarle un tiempo particular a cada aspecto de la coordinación, pues iban mejorando. ¿Dónde se ve mejor reflejado el trabajo de la coordinación en general? Pues en la técnica y en la táctica. Si tú le dedicas un tiempo muy particular al entrenamiento de estas capacidades coordinativas, vas a ver la gran diferencia de tus jugadores o de tus atletas en las ejecuciones técnicas y tácticas. Esas capacidades van a recaer principalmente en estas dos. Entonces imagínense, si a nosotros nos interesa que nuestros atletas tengan un buen desempeño o un buen desarrollo técnico-táctico, pues sería prudente considerar darle un énfasis y una importancia a la coordinación, pero dividida en cada una de sus partes. Bien, para analizar el proceso de la planificación, pues pudiéramos empezar analizando qué hemos hecho, qué hemos logrado, los resultados que hemos obtenido para iniciar la nueva planificación. Posteriormente, ¿qué debemos determinar? Pues bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? Y eso le denominamos pues competencia fundamental, ¿no? Es decir, si yo estoy aquí en esta ciudad y mis equipos están participando en determinada liga del deporte que tú te estés desempeñando, pues toda esa planificación tú le darás prioridad a esa competencia y esa le vamos a llamar competencia fundamental. Todas las que están intermedias pudieran ser competencias preparatorias que te van a servir como para darte cuenta si realmente estás logrando o no estás logrando los objetivos que te has planteado. Si pusiéramos un ejemplo así por los equipos que van a la Olimpiada Nacional, pues primero pasan una etapa, ¿no? Una etapa
o para elegir a los equipos pasan una etapa estatal. En Monterrey hay diferentes municipios, compiten y luego se determina quiénes van a ser los jugadores que van a integrar la selección del estado. Luego pues viene una etapa regional y luego viene pues, una etapa, pues ya lo que es la Olimpiada Nacional. Entonces, dependiendo de las características de tus equipos, de tus jugadores, va a ser esa estructura. Ahorita pudiéramos imaginar, como es entrenamiento infantil, pudiéramos imaginar que tenemos solamente una competencia fundamental. Si tuviéramos más competencias como las que le acabo de mencionar, que hablando de la zona norte, me tengo que eliminar con Tamaulipas, con San Luis, entonces, y normalmente sí me cuesta mucho trabajo, entonces ya no sería nada más una estructura de planificación sencilla, sino tendría yo 2 competencias muy importantes. Y si lo vemos la estructura de nuestro deporte en México, pues es un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Voy a una competencia y a las 4 o 6 semanas ya tengo la otra eliminatoria. Pero bueno, podemos pensar que en la competencia fundamental. Después, pues establecer cuáles van a ser esos objetivos de trabajo del macrociclo. Tú eres el entrenador, tú determinas qué es lo que vas a lograr, qué es lo que quieres conseguir con tus jugadores. Van todos los tipos de objetivo que sabes que necesitas planificar. Hay que hacer diagnósticos, evaluaciones, lo que les hablaba, periodización simple o múltiple, es decir, si tengo 2 o 3 competencias más. Podemos empezar a considerar con quién me voy a enfrentar. Bueno, yo pongo de ejemplo en la formación de allá de nuestros estudiantes a ciertos equipos. Por ejemplo, el básquetbol en nuestra ciudad. El básquetbol tiene nuestro equipo de la universidad, no es que sea muy malo, no va a la universidad, por ejemplo, a la Universidad Nacional, sino que tiene la mala suerte de eliminarse en la etapa estatal con 2 de los equipos que siempre llegan a la final. Inclusive uno de ellos es el campeón nacional. Entonces, imagínense si nada más pasan 2, pues es más difícil. Entonces yo les digo a ellos, el equipo de nosotros no pudiera estar pensando en solamente una competencia, sino él tiene que planificar en relación al estatal, al regional y luego al nacional. Porque si está pensando en el nacional, pues la planificación que va a hacer no le va a alcanzar para ganar el estatal, pues se tiene que eliminar con otros equipos que normalmente esos siempre llegan a la final, a nivel nacional. Entonces es importante considerar también los adversarios. Esta parte es donde vamos a llegar nosotros a que me gustaría que lo hiciéramos un poquito más práctica, más tranquilo, y tratar de explicarles un poco más. Determinar la determinación cronológica de los mesociclos, general, especial y competitivo. Dividido en lo que serían semanas o microciclos hasta la sesión de entrenamiento. Después vamos a hacer una distribución porcentual de las cargas de trabajo. Obviamente yo traigo un ejemplo, no significa que así sea. Tú eres el entrenador, hace rato hablábamos de las necesidades, tú vas a determinar qué es lo que necesitan tus atletas, a través también de ese tipo de evaluaciones que necesites o que puedas hacer con tus jugadores. Y de ahí sacamos lo que va a ser la distribución porcentual de las capacidades, hasta llegar a la sesión de entrenamiento. Bien, ahora sí vamos a entrar a lo que correspondería a lo que es el sistema de entrenamiento por capacidades. Podemos establecer 4 etapas, independientemente de los autores que tú leas o que sigas, pues muchos te van a decir que hay una iniciación,
y después o puedes manejarlo como una iniciación general, una iniciación especial, perfeccionamiento y hasta llegar al alto rendimiento o maestría deportiva, como es el caso de este autor. Y puedes establecer porcentajes. Si tú dedicas en la primera etapa el 60% al mesociclo general, pues en el mesociclo especial le dedicarás el 40%, para que en suma te dé el 100%. Si tú le das el 70% al general, le puedes dar un 30% al mesociclo especial. ¿Por qué en las etapas iniciales le vamos a dar más porcentaje al trabajo general? Recordemos, estamos trabajando con niños todavía. Es la formación inicial. Vamos a darle más tiempo al desarrollo de estas capacidades. El mesociclo especial pues ya va a tomar características muy particulares del deporte. ¿Qué tipo de fuerza va a necesitar? ¿Qué tipo de resistencia necesita este niño? Si necesita más, si son deportes de rapidez o pruebas de atletismo, de natación que necesitan más rapidez. Entonces, en la etapa inicial, en el mesociclo general, debemos sustentar muy bien esa parte física. Y conforme va avanzando, pues vamos manteniendo un equilibrio. Ya lo ven ustedes que hablando de una etapa considerando un alto rendimiento, pues a la preparación general le vamos a dedicar un menor tiempo porque se supone que el desarrollo de esas capacidades pues ya las tiene, únicamente las estoy manteniendo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Estos porcentajes ahorita los vamos a ir utilizando. Este sería un ejemplo del cómo organizar por porcentajes en una etapa inicial las capacidades condicionales, coordinativas y cognitivas. Tanto en la preparación física general como en la preparación física especial y como en el periodo competitivo. Aquí hay que poner mucho cuidado, porque hace rato yo hacía una comparación que le decía, si esta con esta te va a dar el 100%, pero aquí estamos hablando de un periodo particular de entrenamiento. Entonces, en suma, hacia abajo te debe dar el 100%. Tú lo vas a ir distribuyendo de tal forma que te dé un 100%. Vean aquí, primera etapa, iniciación general, mayor importancia a las capacidades coordinativas. Las condicionales las mantenemos con un bajo porcentaje de trabajo. Hay algunas capacidades coordinativas que te pudieran trabajar de forma indirecta algunas capacidades condicionales y lo podemos ver mañana o ahorita. Entonces, este sería un ejemplo de distribución, de iniciación especial. Ya hay un poquito más equilibrio. Ya estamos hablando de niños que a lo mejor ya están en nivel secundaria, se están acercando a la pubertad, a la adolescencia, en la cual ya hay ciertas capacidades condicionales que ya puedo empezar a estimular con mayor volumen o mayor intensidad. Igual, la suma hacia abajo me va a dar 100, hacia abajo 100. Si hablamos de una tercera etapa, que la consideramos como un perfeccionamiento o consolidación, igual. Hacia abajo siempre me debe dar 100. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este periodo muy particular. Y eso es lo que voy a entrenarle en este periodo, o sea, este es el 100%. Una etapa, la cuarta etapa es la que la vamos, de alto rendimiento o de maestría deportiva. Ya estamos hablando de atletas universitarios. Aquí ya debe haber fácil
8 o 10 años por lo menos de entrenamiento anterior para que estos atletas lleguen a esta etapa. Vamos a tomar un ejemplo de la segunda etapa. Y aquí, o si gustan tomarles fotos o ir apuntando, porque les voy a ir diciendo más o menos qué operación tendrían que hacer. Son operaciones bien sencillitas, nada más multiplicar los porcentajes y estarlos pasando en horas, luego en minutos. Bien. Nosotros ya dijimos que tenemos un macrociclo y le vamos a llamar macrociclo pues a todo el periodo o a todo el tiempo que yo tengo de entrenamiento. Desde que he decidido iniciar mi entrenamiento, probablemente al regreso de vacaciones, hasta la competencia fundamental. Aquí yo he establecido un periodo de 5 meses, que me da un total de 23 semanas. Pongan mucha atención. Es muy fácil poder pensar, bueno, los meses, pues tiene 4 semanas, 5 por 4, 20. No. Hay que contarles y ahorita les voy a poner un ejemplo. Los días, ¿cuántos días son? Pues los que tú hayas decidido entrenar. ¿Cuántos días entrenas? 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Ese sí lo puedo multiplicar. No es cierto, hay que contarle también. Porque en el calendario pues hay días de asueto, hay días que no puedo entrenar, entonces esos días no los voy a contabilizar. Y como nosotros vamos a estar sacando porcentajes en relación a horas y días de entrenamiento, pues es muy importante saber si ese día entreno o no entreno. Y las horas de entrenamiento. Me voy a saltar tantito y ahorita regreso a esta etapa. Aquí estaba el ejemplo. Vean, en enero, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, aquí puedo considerar 5 semanas. 3, 4. 5 semanas. ¿Ok? Por eso les decía que era importante considerar las semanas de entrenamiento. No lo vaya a multiplicar. Pues el mes tiene 4 semanas, 5 por 4, 20. Bien. Hablando del macrociclo, tenemos el periodo preparatorio y el periodo competitivo. El periodo preparatorio, se divide en preparación física general y preparación física especial, y pues tenemos el mismo periodo competitivo. Le damos un 75% de trabajo a lo que es todo el periodo preparatorio, ¿ok? Y el 25% al periodo competitivo. En suma, me da el 100% que correspondería al todo el macrociclo completo. Después eso lo voy a voy a sacar a cuánto equivale en horas, porque tanto estoy trabajando con porcentajes y inmediatamente lo tengo que convertir a horas para saber cuántas horas me toca entrenar. Entonces multiplicaría 0.75 por 276. ¿Y cuánto nos daría? 207, ¿verdad? Y 0.25 sería una regla de 3, ¿no? 0.25 por 276 me darían 69 horas. ¿Ok? Entonces ya tengo el total de horas, que son 207 horas de mi periodo preparatorio. Y aquí es uno de los errores que cometen mucho nuestros estudiantes cuando les estamos enseñando de esta forma, porque creen que este 50% lo van a multiplicar por esto, pero no, este es el 100% del macrociclo. Este 50% corresponde al 75% que tú tienes del periodo preparatorio. Entonces sería el 50% de las horas que yo tuviera aquí, que son 207 horas. Es por eso que esta tablita debería estar aquí junto,
pero yo se las separo a los alumnos para que no se vayan a confundir. Y es cuando empezamos a sacar aquí el 75% del 100% que yo tenía acá eran 207 horas, ¿ok? Y el 25% del periodo competitivo corresponde a 69 horas. Muy bien, hasta ahí vamos muy bien, perfecto. Y así mismo sacamos lo que son los días, las semanas y las sesiones. Y luego les digo, como estamos trabajando en la etapa 2 y en la etapa 2 me dice que hay que trabajar un 50% en la preparación física general y 50% en la preparación física especial, hay que saber cuántas horas le voy a dedicar a esto. Entonces es el 50% de 207 y el 50% de 207. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. De mayor. Ahí fue cuando empezamos a hablar de porcentajes. Y yo lo que les comentaba es que era dar una base más a la preparación física general a los niños, porque estábamos hablando de formación inicial. La preparación física especial debe tomar características muy particulares del deporte. Les comentaba, si mi deporte es más de rapidez, ya sea en pruebas de atletismo, pruebas de natación, aquí es en esta etapa, en el mesociclo especial, donde tomo o le doy más entrenamientos particulares a lo que conlleva la competencia. Entonces, en edades tempranas, lo que yo les fundamentaba era que necesitábamos más el trabajo general, asentar bien las bases para después, ahora sí, llegar a la etapa especial y empezar a ver las particularidades del deporte. Conforme vayan creciendo, estos porcentajes se van intercambiando. Y les decía, porque pues la fuerza, la resistencia, la rapidez, pues cada vez se van a ir ganando conforme van creciendo, se van desarrollando. Entonces únicamente, pues claro, lo sigo trabajando y lo sigo desarrollando, pero se supone que si no dejo de entrenar, pues la fuerza la sigo manteniendo, la sigo desarrollando, la velocidad y la resistencia. Claro, si te llega un atleta y suspende, pues definitivamente casi tendrías que empezar nuevamente, dependiendo del tiempo que haya dejado de entrenar. ¿Ok? Igual, les decía, la idea es que si surge alguna duda, con todo gusto y con toda confianza lo pueden comentar. Hasta aquí todavía tenemos la distribución, pero por periodo, ¿verdad? El mesociclo general, el mesociclo especial y el competitivo. Hay que dividirlo ahora sí por grupos de capacidades. Y tenemos las capacidades condicionales, las coordinativas y las cognoscitivas. Acuérdense de lo que les decía, el 100% es hacia abajo. Entonces, fíjense, 103, 103 y 69 son las horas que yo ya había determinado aquí. Primer paso, yo los pongo aquí. Y establezco los porcentajes de trabajo. Tú debes de ser crítico con tus atletas. ¿Qué es lo que tienen? Es lo que te decía. Aquí es donde viene también la experiencia y el conocimiento que tú tienes. Este es un ejemplo, es una base de entrenamiento. Siempre y cuando, considerando en la etapa que estés, vas a priorizar las capacidades que más requieran. La intención era fundamentar más el trabajo coordinativo en edades tempranas. ¿Sí, maestro? Es la técnica, la táctica, aspectos psicológicos y teóricos, que eso realmente toman muy poco porcentaje. Ustedes saben que nosotros como entrenadores, si tienes psicólogo, pues es una gran ventaja. Si el club, la dependencia cuenta con un psicólogo, pues tienes una gran ventaja.
Pero muchas veces nosotros como psicólogos también, perdón, como entrenadores, a veces tenemos que hacer una parte de estar buscando motivar a nuestros atletas, si tienen algunos problemas, o el mismo trabajo en grupo, cohesión de equipo. Ya el maestro de España, si ustedes se dan cuenta, él abarcó una parte de periodización de entrenamiento y la otra parte habló mucho sobre liderazgo, cómo hablar con tus atletas, formar un equipo, integrarlo y todos esos aspectos. Entonces sí es importante trabajarlo o considerarlo. Entonces tengo 103 horas para trabajar en todo el periodo general, igual en todo el periodo especial, y 69 horas para todo el competitivo. Pero como ya establecí que quiero trabajar el 35% de las capacidades condicionales y el 35% para las coordinativas y el 30% para las cognitivas, pues tengo que convertirlo a horas. Igual empiezo en la regla de 3 simple, pero pues aquí lo hacemos más facilito, 0.35 por 103 y me va a dar 36. Es importante que no trates de redondear. Si tú lo haces con tu celular, probablemente aquí te va a dar 36 o 37. No. Yo le digo a los estudiantes, agarra por lo menos tres números después del punto, porque ahorita estamos hablando de horas, y al rato cuando lo pasemos a minutos, es donde te va a pesar y te va a faltar mucho tiempo. Entonces, no redondeen las cifras. Al final, todo esto ustedes lo pueden pasar en un Excel. Yo lo tengo en un Excel y pues el Excel no redondea nada. Entonces es muy preciso. Entonces lo pasamos a horas por cada grupo de capacidades sin redondear. Lo mismo hago en el especial y hago el competitivo. Ahora, ¿qué seguirá? Algo muy similar, pero hace rato decíamos, y esta es tabla Oak. Bueno, aquí está el grupo, vamos a ver, 36.225. Aquí está, 36.225 a las capacidades condicionales y pongo las horas aquí. ¿Ok? Lo mismo eran para las coordinativas. Y en las cognitivas aquí pongo el tiempo. Y voy a hacer algo muy similar que en el procedimiento anterior. Yo decido, como entrenador, darle un 30%. Y eso es muy importante, fíjense. Es el 100% de las capacidades condicionales exclusivamente. Y el 100% me dice, según esta metodología, que tengo 36 horas para trabajar. ¿Ok? Y de las capacidades coordinativas, que aquí ya las tengo ahora sí todas desglosadas, también tengo 36 horas. Y tengo que darle un porcentaje, y en suma esos porcentajes me deben dar 100%, porque únicamente estoy hablando del grupo de capacidades coordinativas. Lo mismo voy a hacer para las capacidades cognitivas. Igual, hacemos el mismo procedimiento anterior, pasamos de horas, del porcentaje, 0.30 por 36 en cada una de las capacidades. Aquí es donde se entretienen un poquito más, porque pues hay que hacer cada una, ¿no? Son ya el desglose. Lo mismo para la preparación física general, lo mismo para la preparación física especial, y lo mismo voy a hacer para el periodo competitivo. Vean, aquí nosotros omitimos el aspecto psicológico. Muy probablemente contábamos con un psicólogo en ese equipo. Hasta aquí todavía está muy fácil. Y a la siguiente tabla hay que desglosar, ahora sí, 10 horas, pero pues yo no entreno por horas, ¿verdad? Entrenamos, pues a veces por minutos, ¿no? Pones un ejercicio en minutos. Sí, dígame, profe. Sí, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, como si usted dice, no, pues a mí me gusta mucho entre semana una vez
A la semana hablar con mis atletas, un día antes de la competencia yo le dedico 10 minutos, 15 minutos para prepararlos para la competencia de mañana o así. Si usted puede darle ese tiempo. Aspectos teóricos, usted pueden decir, bueno, y eso pues es importante, ¿no? Considerar todo lo que conlleva, aspectos de reglamento con mis jugadores, lo de la competencia a la cual vayamos a tener. Hace rato hablábamos de la planificación, ¿verdad? Decíamos una competencia fundamental, pero muchas veces nuestros equipos participan en ligas deportivas, que yo lo estoy entrenando y estamos jugando por lo menos una vez a la semana, 2 veces, o dependiendo de la regularidad de la liga. Pero normalmente estos niños o los equipos estamos participando, ¿verdad? Entonces hay que pasar este tiempo a minutos y hago una tabla así. Aquí únicamente es del microciclo, perdón, de la etapa general. Es decir, todos estos son microciclos de la etapa general. Y yo tenía 8 semanas de entrenamiento. ¿Dónde sacamos las semanas? Me voy a regresar. Tómenle. Aquí están las semanas. Miren. Tenía 8.6, 25. Y con este dato tengo que dividir las horas. ¿Ok? Si ustedes ven, aquí yo le puse fechas, cuándo empieza y cuándo termina. Yo no sé si el 28 de enero era lunes, era martes o miércoles, la verdad no me acuerdo. Pero ese día tenía que terminar y al día siguiente empezaba las características de entrenamiento de acuerdo a la preparación física especial. Entonces 8.625, vengo aquí, tengo 10.867, que son las horas, las voy a pasar a minutos, pero la tengo que dividir entre todos los microciclos, que eran 8 ¿y qué? Y fracción, ¿verdad? Y luego lo multiplico por 60, ¿verdad? Porque estamos pasando de horas a minutos. ¿Ok? Y ya tengo 75, ahora sí ya tengo 75 minutos para el trabajo de la fuerza, tengo 100 minutos, fíjate, a la semana, porque estamos hablando de un microciclo que es una semana, dijimos, ¿no? Un microciclo normalmente es una semana. ¿De cuántos días? Pues no lo sé, ¿cuántos días entrenas tú? 4, 5 o 6. Eso es lo que dura tu microciclo. Entonces tengo 75 minutos para la semana, 100 para la resistencia y así para cada una de las capacidades. ¿Ok? El mismo procedimiento lo hago para el microciclo especial, obviamente considerando los valores de la tabla anterior del microciclo especial. Lo mismo hago en el microciclo competitivo. ¿Qué seguirá de ahí? Dijimos que tenía 75, 100, 50 y 25. Pues organizar de acuerdo a los días de entrenamiento que yo tenga, organizar las capacidades. Volvemos a lo mismo, es una forma, es un ejemplo. Alguien puede decir, oye, ¿por qué todos los días fuerza? ¿Por qué espaciado la resistencia, la rapidez 3 días? Y fíjense eso, no es fácil, podría ser dividirlo 75 entre 5, 75 entre 3, pero va a haber de tal forma que la suma de todos los minutos, pues obviamente te debe dar la cantidad de horas o minutos que entrenas por día. Aquí claramente podemos ver que este equipo entrenaba 2 horas por día. Entonces, la suma de todas esas capacidades me debe dar 120 minutos.
y así cada una de ellas. Algunos dicen, cuando están haciendo esto, dicen, es que aquí me da 125 y acá me da 115. Le dije, ¿y por qué no le quitas 5 minutos aquí y se los pones acá? Y ya te va a dar 120 y 120. O sea, no es algo que sea estricto, decir, todo tiene que ser igual. Miren, aquí es 20, 19 y 19. ¿Ok? También, otra de las recomendaciones a los alumnos cuando llegan a esta parte, de decirles, bueno, fue la primera vez y como estamos hablando de minutos, le dieron muy poquito porcentaje de esa capacidad y involucra que entrenen 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Digo, bueno, entrenar un ejercicio o una capacidad de 3 minutos, pues realmente el estímulo es muy poco. Sería preferible que lo juntes y lo de perdido lo distribuyas en 2 días y no en 3 días, para que haya un mayor estímulo de acuerdo a esa capacidad. Y sirve que le das más tiempo. Mañana, como les decía, vamos a tratar de desglosar cómo trabajar cada una de esas capacidades y la idea es que en estos 7 minutos pues, un entrenador haga por lo menos 2 ejercicios o un ejercicio con una variante. Entre más estímulo le estés dando al músculo, pues ese músculo va a aprender más cosas, va a saber cómo resolver distintas situaciones de juego. Sobre eso es lo que basamos o tratamos de dar a entender el entrenamiento de la coordinación. Si tú lees un libro, el que tú quieres de entrenamiento, pues vas a saber mucho de ese libro y nada más de ese libro. Pero si te agarras 4, 5, 6 libros de entrenamiento, pues vas a saber mucho de entrenamiento porque tienes más opciones, tienes más ideas de lo que dice un autor, otro autor, otro autor. El entrenamiento es muy similar. Si tú al niño lo pones a que todos los días le esté pegando la pelota, nada más de la misma forma, pues va a ser muy bueno pegándole de esa forma. Pero cuando involucre que le pegue con otra parte, que bote de otra manera, que gire, como no se lo enseñaste, como no lo practicó, pues realmente el estímulo o esa exigencia a los músculos que tú le quieres exigir o pedir, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el acervo motor que tienen esos niños pues es muy limitado. Lo que se busca aquí es darle una amplia gama de posibilidades a esos músculos de que resuelvan de la mejor forma todas las situaciones que se le puedan presentar. ¿En qué momento? En la competencia. Particularmente yo usé esta forma de entrenamiento por muchos años y los niños o niñas a veces en la competición realizaban acciones que decía, caramba, eso yo no se lo he enseñado o no lo hemos practicado. Pero como tenía buen desarrollo o amplio desarrollo coordinativo, pues le permitía al niño realizar diferentes acciones. Sobre eso justifico o tratamos de basar esta forma de entrenamiento. ¿Puedes abrir el Excel, por favor? Vean, ahí está el ejemplo. Puedes irle dando, mira, por ejemplo aquí yo le puse 6 meses, 26 semanas, 108 días, 162. Y me da toda la distribución, ¿verdad? Lo que hablábamos hace rato, es otra etapa de entrenamiento. Dale aquí, por favor, a la siguiente pestañita. La división de las capacidades condicionales, coordinativas, cognitivas, los porcentajes, son otros porcentajes que trabajamos, tanto en periodo general, periodo especial y periodo competitivo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Esa tablita que les dije que se iban a entretener un buen rato, era darle igual los porcentajes a cada capacidad, en el general, el especial y competitivo. La distribución, el métrico general, y ahora, dale clic. Aquí agregamos una cosa más, que era la sesión de entrenamiento. Y nosotros, era parte de mi trabajo, asesorar o hacer la función de metodólogo,
el orden de las capacidades, ya por el tiempo en minutos que le corresponde a cada capacidad. Imagínense darle esto al entrenador, pues él nada más se dedicaba a establecer el objetivo de la sesión, con base al objetivo de la sesión, pues establecía qué es lo que iba a entrenar. Las capacidades pues ya estaban ahí. ¿Le puedes dar a las siguientes pestañitas, por favor? ¿Era otra? O sea, aquí está el ejemplo del mesociclo especial, o sea, la siguiente. Igual la distribución de los minutos en tiempo. ¿Aquí? ¿Aquí? Para ver qué tabla le interesa. Ah, tomarle foto. Bueno, si quieren, terminamos y ahorita le regreso. Ahorita vamos a hacer una... Dale un clic afuera aquí, por favor. Sí, dale un clic ahí. Dale clic. Otro clic. Ya está. Ahora es la sesión de entrenamiento del periodo especial. ¿Ok? Dale clic. Bien, dale, por favor, lo que decía el maestro cubano. Importante considerar el entrenamiento de la rapidez. Porque pues, la rapidez trabaja mucho, depende mucho del sistema nervioso. Si yo fatigo el sistema nervioso, no va a haber rapidez. La pongo por acá, de nada me va a servir. Igual que la técnica. Entonces, este también es un tema interesante en el acomodo de las capacidades. Si entreno la técnica por acá, pues ya va a estar fatigado. Con respecto a lo que decía el doctor Cubano, el doctor Nicolás, nos comentó acerca de que no debemos de poner a los enanos desde chiquitos Niños, a ok. brincar, a los pequeños, a brincar, pero no dijo a partir de qué edad es la ideal. Por ejemplo, yo trabajo con mis nenes, son de 3 años a 5, tengo peques de 15. Okay. Entonces, a partir de qué edad sí es ideal para que, como él dijo, no vayan a dar cada rato al hospital, ¿no? Y no los vaya uno a lesionar y pues les esté metiendo unos ejercicios que todavía no están de acuerdo a hacer, que son a muy temprana edad. Pero ¿a qué edad es la ideal? Porque no los especifica. Es una pregunta complicada. Yo creo que él se refería más al entrenamiento con fuerza específico, porque tanto a los saltos, de hecho, hace rato les comentaba en la educación física, cuando hablábamos de experiencias motrices básicas, no sé si lo recuerdan quien haya trabajado, prácticamente es brincar, rodar, correr. Decían, la educación física en preescolar tienes que estimularle las experiencias motrices básicas y todo lo que hace el niño de forma natural. Claro, si tú le pones bancos que esté saltando, pues tú dices, pues ya ahí son cosas que normalmente un niño no pudiera hacer. Estar subiendo escaleras. Pero, por ejemplo, en ese caso, yo no contradeciría un poco. Claro. Porque pues es la edad que más pueden. O sea, me pones a mí, pues no, ya no puedo ni subirme al banco. Sí. Pero los pones a ellos y brincan, saltan. Por ejemplo, yo doy natación y doy taekwondo. En las dos, los enanos pueden hacer maravillas. Sí. Entonces, pero a qué edad, como él dijo que no era muy de acuerdo que los pusiéramos muy chiquitos. Y yo tengo tanto en natación como en taekwondo niños muy chiquitos. Yo los manejo desde los 2 años. Por ejemplo, vamos a hablar mañana sobre el concepto o la idea del trabajo de resistencia y el tipo de resistencia que se recomienda en edades tempranas de la aeróbica. Pero tampoco, no porque pueda trabajarla significa que puedo hacer gran volumen de entrenamiento de la resistencia. Lo mismo pasaría con un entrenamiento de fuerza. Las recomendaciones que le vamos a dar o que yo les voy a presentar mañana es más una fuerza general, una adaptación anatómica, a que el desarrollo particular de fuerza máxima, definitivamente que no.
Bueno, en el cuadro que les voy a presentar, les voy a decir, a estas edades se debe empezar a trabajar fuerza máxima. Y hipertrofia muscular o fuerza rápida, todo ese tipo de fuerzas y de resistencia lo podemos ver mañana está fácil, es las fases sensibles, eso es lo que se llama. Las fases sensibles es, el concepto más sencillo es la edad en la cual el niño puede ser estimulado esa capacidad. Y ustedes pueden ponerle ahí fases sensibles en internet, les van a salir muchos cuadros, la gran mayoría coincide. Te dice, a estas edades trabaja esto, a estas edades trabaja esto. Okay. Entonces, así nada más vale clic para presentarles cómo era. Por favor. Sí, mira aquí. Que prácticamente es lo mismo. La presentación anterior no tiene la sesión de entrenamiento. Fíjense, yo les decía, mi función era pues capacitar a los entrenadores y cubrir una necesidad tremenda. Nadie se vaya a ofender, somos entrenadores. Yo siempre le digo, yo también soy entrenador. Así me formé. Pero muchos entrenadores, o algunos entrenadores, yo sé que aquí no pasa, no planifican. Por una u otra razón, no planifican. Entonces, la idea de nosotros es buscar, o era buscar en ese momento, que todos los entrenadores tuvieran una base de entrenamiento, de conocimiento. Me tocó trabajar en una institución educativa, pues donde la gente que metía ahí a sus hijos, pues eran empresarios, era gente con un poder adquisitivo muy alto. Y yo les decía a los entrenadores, ese señor no tiene dinero o no dirige una empresa o no funda una empresa pues, porque sea ignorante, es una persona muy preparada. Y al igual que él, nosotros pues también estudiamos, tenemos una carrera, tenemos una profesión, egresamos de una universidad, algunos tenemos maestrías o posgrados. La diferencia radica pues, en las cuentas bancarias, ¿verdad? Pero ahí en adelante yo tengo la misma capacidad para poder debatir con ese señor, porque los padres, quien son entrenadores, creen saberlo todo de entrenamiento y siempre van y te exigen porque no juega, porque no ganan, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la intención, darle una base. Yo después ya le decía al entrenador, ¿no te gusta ese sistema de entrenamiento? Perfecto. Tráeme uno, el que tú quieras, el que tú conoces, el que tú dominas, con el que te sientes a gusto. Pero yo lo que quiero ver es esto, una planificación. Tú siéntate conmigo, yo la voy a revisar y tenemos perfecto, adelante, aplícala. ¿Okay? No sabes alguna otra o pues mínimo tienes que utilizar esta para que cuando llegue un papá de los niños que estás entrenando a pedirte cuentas, te puedas decir, tranquilo, mire, ahorita no podemos trabajar esto, pero sí podemos trabajar esto. Y ahorita estoy trabajando en esta etapa con sus hijos o con este equipo, lo cual las características son estas. Hace rato hablábamos de objetivos. Lo mismo teníamos. A ver, vamos a dividir escuela. Nosotros le llamamos escuela deportiva, primaria menor, primaria mayor y secundaria. Entonces ya los teníamos divididos. Ellos van a trabajar estas capacidades, estos porcentajes. Entonces cada uno de los equipos tenía una progresión. Conforme iban avanzando, pues íbamos trabajando o estimulando otro tipo de capacidades. Esa era prácticamente la intención. Entonces a lo que llegaba, después me decía el entrenador, oye, ¿y por qué no hacemos un manual de ejercicios? Y le decía, no nos cuesta trabajo. De hecho, tú ves, hay muchos libros, ¿no? Que dice, 1001 ejercicio de cómo entrenar la técnica, cómo entrenar la fuerza, etcétera, etcétera. Que efectivamente, pero yo puedo tener un ejercicio de acoplamiento en básquetbol para el bote o para el pase, y tú como entrenador lo puedes ver y vas a decir, no, pues ese ejercicio a mí no me late, no me gusta. Y si yo te lo establezco mediante un manual, un libro, pues lo vas a tener que hacer. Entonces yo creo que la idea es que tú lo que pongas aquí sea algo de tu agrado y que tú sepas que va a cumplir este objetivo que tienes que plantear aquí. Como todos sabemos, tenemos que tener un objetivo claro. ¿Qué vamos a hacer hoy, coach? Bueno, hoy vamos a trabajar este fundamento y nos va a servir para esto, esto y esto. Y todos mis ejercicios van a ir buscando desarrollar ese objetivo. ¿Okay? Les decía, es como una receta.
Si repartiéramos una receta de cocina, de cualquier platillo, les aseguro que con los mismos ingredientes, el platillo va a saber diferente, ¿sí o no? O sea, claro, ¿cuál es la diferencia? Pues que el chef o el chef le ha puesto su toque muy particular. Entonces le dije, esta es tu oportunidad de darle el toque muy particular a tu entrenamiento. Esa es la diferencia. Todos tenemos esto, los tiempos de trabajo, pero los ejercicios tú los desarrollas. Conforme vas teniendo más experiencia, ya luego los vas inventando, los vas creando, los vas desarrollando, vas haciendo modificaciones y te permite pues ser un entrenamiento más atractivo. Ya lo que hablaba, por ejemplo, el expositor de España, ¿no? Sobre cómo tratar a los atletas y llevarlos bien, tener un entrenamiento con mucha armonía y todas esas cosas bonitas que también son importantes. Pues bueno, hasta aquí era la idea. Ponle aquí. Son las dos. Esta forma de lo mismo que está aquí, perdón, son fórmulas. Quien le sabe el Excel lo puede hacer perfectamente claro. La presentación es gratis, el Excel tiene un costo de 300 pesos. No se crean, se los puedo regalar. No sé. No pasa nada. La idea es que ustedes lo apliquen. Si ven, el Excel no tiene ni mi nombre, no tiene ni logos, tiene nada. No creo que sea algo fuera de lo común. O sea, las bases están aquí en la información de la forma de trabajo. Tú lo puedes hacer. ¿No te gusta esta forma? Pues cámbiale los colores. Lo que sí es importante es que lo entiendas. Fíjense, cuando llegaba un entrenador con nosotros, pues ya pasaba todo el proceso de entrevista y que si estaba titulado o no estaba titulado, ya había terminado, etcétera, etcétera. Ya habíamos decidido contratarlo, ¿verdad? Había pasado todos los filtros, muy bien. Y llegaba, y no había entrenador que yo le preguntara en la entrevista, ¿sabes planificar? Todo el mundo dice que sí. Perfecto. Pero nos interesaba más que tuviera más conocimientos sobre el deporte que nosotros requeríamos. Fútbol, básquetbol, atletismo, natación, gimnasia. ¿Por qué? Porque esto yo te lo enseño en una semana o 2 semanas. Pero enseñarte los fundamentos del fútbol no te los puedo enseñar yo. Porque además no es mi deporte, de la natación. Entonces yo quería que tuvieran más experiencia en el área y obviamente que ya de preferencia que estuvieran titulados. Y esto lo veíamos así. Entonces una dinámica muy padre que hacía con ellos era, aquí está el manual, porque aparte teníamos un manual, donde todo esto que yo les expliqué de que aquí vas para acá, le multiplicas, le restas. Y fácil se tardaba como 3 días y le daba las fechas. Hazme un macrociclo y aquí están. Y le daba los formatos, tampoco era tan cruel. Le daba los formatos, obviamente. Dale aquí, por favor. Abre el Excel, por favor. Vete a la 1. Bórrale esto. Todo se borra, ¿se dan cuenta? Dale aquí. Todos salen ceros. ¿Por qué? Pues porque no hay datos. Entonces ya ahora sí, regrésate a la 1, por favor. Entonces el entrenador estaba ahí 2, 3 días y le daba ahí como 10 hojas. Órale, ahí tiene para que trabajes, te entretengas un rato. Ya lo terminaba y le decía, ven, siéntate aquí. Abría mi Excel, metía sus datos y pum, salía. Y ya lo comparaba. Le dije, no, te equivocaste. Y me decía, ¿y por qué no me diste este desde un principio? Le dije, porque yo lo que quiero es que aprendas todos los procesos. Ya cuando lo aprendas, te doy este. ¿Okay? Entonces, teníamos distintos para lo que te decía, escuela deportiva, para primaria menor, primaria mayor y secundaria. Porque los porcentajes van cambiando. Entonces, con que le sepas al Excel, pues tú le puedes ir cambiando estos porcentajes. Dale aquí, por favor. O aquí, mira. La tabla general. No, era la anterior. Tú aquí le cambias los porcentajes siempre y cuando consideres. Si aquí le quitas el 40, lo reduces al 30, pues se lo tienes que dar a esta o a esta. ¿Okay? Si te equivocas, pues obviamente te va a salir mal. No sé si tengan preguntas, comentarios, sugerencias.
Ah, caray. La universidad en los últimos 5 o 7 años ha quedado en primer lugar. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la cultura física de la U de Nuevo León? ¿Tienen educación física en No. preparatoria? ¿Cómo Sí, se sí. maneja? ¿Cómo lo estructuran? Porque en el ámbito del fútbol americano lo atribuyen a los recursos, pero yo creo que van de la mano, pero es más importante la cultura física que el propio recurso. Bien, es una pregunta que como regio cuesta trabajo responder. De hecho, ahorita en la comida hice un comentario y luego el maestro, ¿cómo se llama el maestro cubano de aquí? Luego me dijo, no, es por esto. Dije, bueno, pero vamos, les explico. Efectivamente, la universidad tiene 11 veces campeón en la Universidad Nacional. Y yo le decía, ves que tenemos un buen programa deportivo. Y me dice, no, tienes un buen programa de reclutamiento. Le dije, tienes razón. Es muy atractivo lo que la universidad de nosotros le ofrece a los atletas. Les ofrece casa, les ofrece comidas, tienen un comedor exclusivo para ellos. La Facultad de Nutrición se encarga de la comida, mide a los atletas y le dice, aquí está, es lo que te toca comer. Normalmente ellos se quejan porque no se llenan. Obviamente tienen beca de la licenciatura y del posgrado si así lo estuvieran estudiando, dependiendo del caso. Y yo le decía al maestro, dije, tienes razón, es muy atractivo el programa. Pero si tuviéramos malos entrenadores, esos atletas en un año van para abajo. Entonces no fuéramos campeones nacionales, ¿verdad? Porque estos atletas se los llevan y por lo menos están 2, 3, 4 años, no lo sé cuánto dure la vida del atleta que los deje estar compitiendo. Le dije, efectivamente. Tenemos el coach de vóley que fue a los Juegos Olímpicos. Tenemos el coach de atletismo que llevó 4º lugar en lanzamiento, en Juegos Olímpicos. Tenemos otro tipo de entrenadores que tienen atletas que van a competencias internacionales. Yo creo que es bueno el programa deportivo, es bueno lo que ellos hacen. Entonces, a diferencia, y espero que no me vayan a correr en mi universidad, a diferencia de ustedes, porque yo le preguntaba, ¿tienen facultad de deportes? Y me dice, no. Dije, caramba, yo veo que ustedes promueven mucho este tipo de eventos. Nosotros, que yo vengo de la Facultad de Deportes, un evento al año, nada más. Un evento al año. Que es en 2 semanas. Es el simposio que nosotros organizamos. Y es el 25... ¿cómo se dice? 25 edición del Congreso. Ya hasta hace esta administración que se está preocupando por ofertar más cursos, pero es al público en general, es el que se quiere inscribir, no es exclusivo para los entrenadores. Ni la Dirección General de Deportes esta vez abrió un curso de entrenamiento deportivo. Yo creo que los entrenadores, yo no estoy inmiscuido ahí en la Dirección General de Deportes, que es quien se encarga de todo el entrenamiento de la universidad, de los equipos representativos de la universidad. Pero para que mantengan ese nivel, me imagino que ellos, por su cuenta, pues dedican mucho tiempo a estarse capacitando para tener este tipo de atletas. Ya hablando de entrenamiento a nivel de estado, también tienen una estructura muy sólida de entrenamiento. De hecho, el maestro que me decían cubano, estuve platicando un poco con él le tocó participar ahí, dentro de ese programa, y igual, los atletas del estado tienen una villa, ahí duermen, ahí comen, ahí cursan primaria, cursan secundaria, obtienen becas. Todas son becas de apoyo para estudiar competencias. No reciben estímulos económicos así en efectivo por practicar o pertenecer a un equipo representativo. Pero bueno, yo creo que es muy atractivo. Además, hay muchas
Monterrey y su zona metropolitana hay mucha práctica de actividad física y deporte. Curiosamente en nuestra universidad, pues digo, ojalá y que regresando no me vayan a correr, no tenemos nosotros acceso a las instalaciones deportivas. Hay instalaciones que son exclusivas para los equipos representativos de la universidad. Si la facultad cuenta con un gimnasio, bueno, los alumnos pueden acceder al gimnasio y harán práctica deportiva, que muchas facultades lo tienen. O sea, muchas facultades, muchas carreras, la de ingeniería tiene un polideportivo impresionante. La facultad de leyes también tiene instalaciones, tiene campus, tiene gimnasio. Entonces, todos los alumnos tienen acceso a practicar las actividades deportivas de nuestra universidad, igual, sin ningún costo. ¿Okay? Entonces, yo creo que sí hay buena cultura de actividad física en la zona norte, en Monterrey. Y se ve también el reflejo en la Olimpiada Nacional. Creo que estamos dentro de los primeros 2 o primeros 3 en cuanto a resultados. ¿Alguien más, maestro? Buenas tardes. Una pregunta. Mira, el trabajo en el entrenamiento con niños, como bien le estás tocando el tema, es algo delicado, porque finalmente estamos trabajando con infantes en desarrollo. Hace rato la maestra preguntaba sobre si los niños chiquitos, creo que hacía referencia a 3, 5 años, que podían saltar y que lo hacían bien. En el programa blanco de educación física al cual hiciste referencia al inicio de tu plática, ahí viene todo lo que son las fases sensibles y lo encuentra con facilidad en internet, ¿no? En la página de la SEP. De que lo hacen, y tomo esta referencia, ¿no? De que el niño lo puede hacer, lo puede hacer. Es cierto. Y se puede hacer, pues de que se puede hacer, se puede hacer. De que se deba, ya es otra cosa, porque podemos generar lesiones a futuro. Y más cuando, digo, hago referencia a esto porque son infantes, están en desarrollo y además, aunado a eso, a esta parte del desarrollo físico, psicomotor y todo ello, estamos trabajando con niños que, hago referencia por ejemplo a los 12, 10, 11, 12 años, que algunos teóricos mencionan que la edad, algunos, no todos, es la edad ideal para que el niño empiece a hacer actividad física de forma sistematizada. Sin embargo, estamos trabajando con un ser humano que tiene sentimientos, emociones. Ante ello, ¿qué papel toma el docente, el entrenador, el coach para poder resolver, o qué papel debe de tomar desde tu perspectiva para poder tomar esta situación de que en ocasiones, un ejemplo, el niño no le gusta el fútbol y el papá es una persona apasionada del fútbol y él, como fue o un gran jugador o no fue un gran jugador, quiere que su hijo sea futbolista. Claro. Y además de los buenos, ¿no? Porque para el papá, como padres, vemos que nuestros hijos son los mejores, pero somos los papás, el entrenador ve otra cosa. ¿Sí? Ve facultades, ve capacidades. ¿Qué papel toma desde tu punto de vista o qué debe de tomar el profesor? Y hablo como profesor, no como entrenador, porque finalmente a esa edad estamos formando y como bien lo mencionaste tú, tenemos que trabajar dentro de las capacidades físicas, las condicionales, las coordinativas, pero darle una gran gama de movimientos que le faciliten en una vida futura el desarrollo de algún deporte bien llevado, porque finalmente a esa edad los niños son muy manipulables y hacen lo que el papá dice, no toman ciertas decisiones. ¿Qué papel desde tu punto de vista debe de tomar el docente? Hay un artículo por ahí que dice, papá, ¿qué quieres? ¿Un niño o una medalla? ¿Un hijo o una medalla? Sí, y es algo, a lo que voy a decir esto, es delicado porque estamos trabajando con niños y creemos que es lo mejor, pero ¿cómo lo ve el docente desde tu punto de vista? Claro, es una excelente apunte. A nosotros nos costó mucho trabajo, hablando particularmente de la experiencia que tuve en este tipo de instituciones educativas, hablando del deporte escolar,
Particularmente yo me inclino más por el deporte escolar, deporte para la salud. En la formación que yo doy en la facultad, yo digo, ok, vamos a hablar de deporte de alto rendimiento y deporte para la vida, de salud. Entonces, hay investigaciones. De hecho, cuando yo estaba estudiando el doctorado, me interesó mucho la parte del por qué la gente, particularmente por qué el adolescente dejaba de practicar actividad física. Era un fenómeno que yo estaba viendo. Estuve mucho tiempo en una educación en un colegio, competíamos con muchos colegios, en Monterrey, en San Pedro, y en edades tempranas teníamos tres equipos de 18 jugadores, 20 jugadores. Conforme iban avanzando, en secundaria muy apenas lográbamos juntar un equipo en básquetbol de 12 niños. Y yo decía, ¿por qué no practican ya deporte? Bueno, definitivamente un aspecto es que de primaria cambiara a secundaria, pues ya en secundaria tienes un maestro de química, uno de biología, uno de historia, uno de español. Y en primaria, pues un mismo maestro te da todas las materias, ¿no? Entonces, la carga académica a secundaria es mayor. Pero efectivamente, cuando yo estaba haciendo este estudio en doctorado, una de las razones fundamentales era el maestro de educación física. De acuerdo a la experiencia que el niño o el adolescente, particularmente que el adolescente tuviera en la clase de educación física o en el entrenamiento, iba a depender si ese adolescente practicaba actividad física el resto de su vida. Entonces yo siempre apunto esto, le digo a los estudiantes, casi de ti va a depender que ese niño o esa persona que tú estás entrenando en primaria y en secundaria realice actividad física por el resto de su vida. Si la experiencia es agradable, el niño practicará actividad física lo que reste de su vida. Hay mucha probabilidad de que él no lo abandone. Y si lo llegara a abandonar, es más fácil que lo retome en una vida adulta. A diferencia de los estudios que estuvimos analizando, decía, aquellos niños o adolescentes que tenían una mala experiencia en la práctica de actividad física, porque el entrenador no lo motivaba, no lo metía a jugar, le decía que no le ponía la atención que debía, no lo estimulaba a que hiciera actividad física o le echara más ganas al entrenamiento, si lo queremos ver así, pues ese niño era más fácil que abandonara la práctica deportiva y era muy difícil que en la vida adulta volviera a hacer actividad física, salvo que fuera por alguna prescripción médica o que realmente estuviera muy en riesgo su salud, que tenga que hacer actividad física. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros desarrollamos el programa en esta institución. Costó mucho trabajo. Hace rato te decía, si algunos conocerán, pueden ver ahí, está Monterrey, uno de los municipios de la zona metropolitana es San Pedro. En San Pedro hay demás, están todos los colegios. Ese municipio vive la gente que más dinero tiene de Monterrey a América Latina. Entonces, imagínense los colegios que están ahí. El tipo de sociedad que es una sociedad muy exigente, muy demandante. Cuando nosotros hicimos el programa deportivo, fue dándole más habilidades, buscando tener más desarrollos a los niños. Establecimos 4 días de entrenamiento. 2 días practicaba fútbol y 2 días practicaba básquetbol. Y se llamaba escuela deportiva. Los papás llegaban, es que a mi hijo no le gusta el básquetbol. Le dije, pues bueno, ¿alguna vez ha jugado su hijo? No. ¿Conoce el gimnasio? No. ¿Ha agarrado un balón de básquet? No. ¿Y por qué dice que no le gusta? Pues porque él me dice que no le gusta. O sea, un niño de 6 años, bueno, pues denos la oportunidad. No, yo nada más quiero que juegue fútbol. Lo siento, este programa se llama Escuela Deportiva y todos los niños tienen que entrenar estos 2 deportes. Y la finalidad era esto, que tuvieran un mayor estímulo, un mayor experiencias motrices, lo que le ponía el profesor de fútbol y lo que le ponía el profesor de básquetbol. Porque lunes y miércoles iba a entrenar fútbol y martes y jueves iba a entrenar básquetbol. Y ya viernes y sábado pues tenía su competencia. Entonces llevó 2 años y el primer reto fue convencer a las autoridades, porque efectivamente el deporte llama mucho la atención
y aquellos que estén en instituciones y estén compitiendo se darán cuenta que los directivos también forman parte fundamental de eso y dicen, oye, te estoy pagando muy bien, te estoy dando muchos recursos, si no ganas, entonces los niños se van a ir al otro colegio y yo me voy a quedar sin niños, entonces yo necesito que hagas algo. Y a veces, considerando ese aspecto, algunos entrenadores les importa un poco las fases sensibles y dice, bueno, finalmente este niño no va a ser deportista, entonces ¿qué más da? Vamos a darle fuerza, vamos a darle resistencia, vamos a darle velocidad, porque la directora me está pidiendo resultados y si no empiezo a ganar, pues me van a correr. Esa es una problemática. Entonces nosotros primero tuvimos que convencer a los directivos y dijimos, este es el programa, esta es la propuesta y en 2 años te voy a dar resultados. Y nunca hablamos de resultados de trofeos ni de ganar torneos. Eso se fue dando poco a poco. Los niños empezaron a entrenar, como les digo. Otra cosa fundamental que a mí me tocó ser metodólogo y el coordinador, yo también me iba a la cancha. O sea, yo voy a estar ahí porque esta forma yo creo en esto y lo aplico. Y yo necesito que los entrenadores vean qué es lo que hago y que lo que estoy haciendo funciona para poder convencerlos. Entonces, poco a poco fuimos trabajando, los papás se empezaron a dar cuenta que verdaderamente funcionaba. Al paso de 2 años, los niños empezaron a tener muchas habilidades y los resultados se empezaron a dar. Sobre todo porque estábamos hablando de una práctica de actividad física diaria, sistematizada, controlada. Todos los entrenadores y nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, lo que les estábamos poniendo. Entonces, pues esa fue la forma en la cual nosotros abordamos el deporte. Efectivamente, allá hay instituciones donde les importaba muy poquito todo esto que les decía, la etapa de la formación, y ellos iban directo a la especialización. Inclusive, el programa de educación que ellos tenían de educación física lo llamaban, si ellos pertenecían a un grupo entrenaban por la tarde básquetbol, en la clase de educación física les decían, ellos se van a entrenar básquetbol, ellos son de atletismo, se van a atletismo. Entonces prácticamente ellos tenían doble sesión de entrenamiento. En educación física su deporte y en la tarde tenían ya el entrenamiento más formalizado. Pero bueno, finalmente decían, pues no se va a morir y a lo mejor el niño no va a debutar o no queremos que juegue en un equipo profesional. Hace rato te decía, la sociedad en la cual trabajábamos, pues este niño al rato va a dirigir la empresa de su papá. O sea, ¿qué más da si juega o no juega? Tenemos un programa deportivo, fíjense, de 2 campus. Prácticamente teníamos casi 1,000 niños entrenando. La matrícula de ese colegio era alrededor de 1,600, 1,800. O sea, teníamos a más del 50% de niños entrenando. Uno nada más que yo sepa ha debutado en fútbol profesional. O sea, eres malo. No, realmente no. No es que nuestro programa no iba enfocado hacia que ese jugador más adelante fuera profesional, porque nosotros nada más tenemos hasta secundaria. Ya en preparatoria, en universidad, probablemente el papá le decía, no, mijito, ahora sí, ya preocúpese por la profesión o por, no lo sé, la formación académica, ¿no? Ahora que se abrió la liga femenil de fútbol, de esa institución, particularmente el equipo de Rayados, he visto 2 o 3 niñas que estuvieron también en nuestro programa. Y de ahí en fuera, pues hasta ahorita, que yo sepa, atletas de ahí profesionales o de alto rendimiento, no. Que sí, por ejemplo, en básquetbol, nuestra institución llegó en los últimos años, gran parte de los atletas forman parte de las selecciones de Nuevo León. En básquetbol y en fútbol algunos, porque el fútbol sí es más concurrido, lo domina más la otra parte por decirlo, la parte norte de la zona metropolitana de Monterrey. Nosotros estábamos más en la zona sur. Entonces, pues es hasta donde yo tengo conocimiento que han podido llegar nuestros atletas o los alumnos que estuvieron practicando con nosotros. Pero yo creo que sí es muy importante eso. Listo. Bueno,
No lo sé si cómo lo queremos hacer, si quieres dejarlo ahí en la memoria o ustedes lo guardan y ya ven la forma. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, hay que agradecerle al doctor Germán Hernández Cruz por la experiencia compartida, por los conocimientos compartidos, y les queremos comentar que toda la información que nos hizo favor de platicarnos y de enseñarnos se les va a hacer llegar a todos. Como saben, las presentaciones que se hicieron en el simposium del año pasado estuvieron en la página de deportes del instituto, y bueno, las podrán bajar de ahí y por supuesto se les va a compartir toda esta información al final del simposio. Ahora no nos queda más que agradecerle nuevamente al doctor por su participación, por lo compartido con nosotros. Él va a tener más participaciones con nosotros. Ahora mismo los invitamos a que pasemos todos al Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis, el cuadrilátero, porque sigue una mesa redonda donde también participa el doctor con nosotros. Muchísimas gracias y hay que darle un aplauso nuevamente. Gracias. Nombre a ustedes.